Vamos a hablar con un economista de primerísimo nivel, con José Luis Esper, que está en línea. José Luis, gracias por atendernos, buen día. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Bien, muchas gracias. José Luis, hay gente que la está pasando mal realmente, como decía recién un oyente, de tantos que llaman, ¿verdad? Sí, la recesión que comenzó allá, te diría, por principios de abril de este año, que está terminando, todavía sigue y sigue muy fuerte. Te diría que todavía no hemos visto los peores números de la recesión. En este final del año 2018, principios de 2019, vamos a ver números todavía peores de caída de los que hemos venido viendo. Peores por una cuestión estadística simplemente, ¿no? Porque la recuperación que se había iniciado sobre finales de 2016 llegó hasta el primer trimestre del año 2018. Por lo tanto, cuando estemos comparando el primer trimestre de 2019 contra el primer trimestre de 2018, insisto, el último trimestre que la Argentina creció, vamos a ver números más malos, peores todavía. Ajá. Así que lamentablemente las malas noticias, como mínimo en materia de actividad económica, nos van a estar acompañando hasta por lo menos ya entrado el año 2019 cómodamente, te diría. ¿Y cuál es el piso? ¿Cuál es el rebote? ¿En qué momento podría ser el rebote del movimiento de la actividad económica para que se revierta esta recesión, José Luis? Yo creo que si hay rebote, va a ser un rebote, me parece, para la discusión estadística de los economistas. No me parece que el rebote que vayamos a tener, si es que ocurrir, es un rebote que la gente de a pie lamentablemente lo sienta. Lamentablemente yo no creo, obviamente puedo equivocarme, por cierto, esto es hacer pronósticos, no es deseos. En economía es difícil, son los pronósticos a veces, ¿no? Sí, son difíciles, pero bueno, vos me estás preguntando por pronóstico, claro, no por un deseo, y sí. Creo que la recuperación, si se da, va a ser una recuperación que no le va a cambiar el amperímetro a la gente durante el año que viene. ¿Y cuál es el resultado de una profundización de la recesión? ¿Más cierres de negocios, de comercios, gente sin trabajo? Efectivamente, yo creo que eso lo vamos a seguir viendo como mínimo hasta el primer trimestre del año que viene. Cuidado que acá también hay un medio vaso lleno, si es que se puede decir medio vaso lleno en el medio de esta recesión, pero yo hasta hace poco leía pronósticos de que Argentina iba a un 2001-2002 en el 2019, que íbamos a una hiperinflación, a un default. Yo creo que esos escenarios tienen una baja probabilidad de ocurrencia, pero así como creo que el caos en 2019 tiene una baja probabilidad de ocurrencia, tampoco creo que el rebote económico, si se diera, es un rebote económico que le va a cambiar la vida a la gente. Me parece que el escenario es intermedio. Ajá. Pero cuidado, año 2019, año de elecciones, puede ser un año muy complicado desde lo político y la utilización de la seria crisis social que Argentina tiene en un año político. Guarda con eso, ¿no? ¿Y este año político puede ser un freno o un parate para que inversiones del exterior vengan ante la incertidumbre de quién podría ser los candidatos y que anda sobrevolando el fantasma de la expresidente? Mira, es obvio que mientras el fantasma del expresidente Kirchner esté dando vuelta, eso es un freno para las inversiones. Dicho sea de paso, si tenemos al fantasma del expresidente Kirchner dando vuelta, es mucho mérito del gobierno, ¿no? Que alentó a Cristina, el fantasma de Cristina, para ganar elecciones, y económicamente hablando ha hecho muchas cosas muy parecidas a Cristina, ¿no? Sí, que criticó en su momento, ¿verdad? Se criticó mucho y hay cosas que se están haciendo similares o peores a veces, ¿no? Mirá, pensá cómo estamos terminando con el campo con retenciones, como lo dejó Cristina, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal no puede reventar los impuestos al campo en la provincia de Buenos Aires. Para que tengas una idea, no sé, una producción, un establecimiento mediano en la provincia de Buenos Aires, 500 hectáreas, viene de pagar durante 2018 860.000 pesos de inmobiliario rural. La gobernadora lo piensa aumentar entre 38 y 50%. Un disparate. La red vial que hay que pagar en casi todos los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires para caminos que siguen estando destruidos. No sé qué hacen los intendentes con la red vial que cobran. Nada.
Lo usarán para otros fines, no para donde tienen que... No digo todos, pero una gran mayoría, porque... Bueno, pero ahí te diría, ahí los ciudadanos tenemos que sacar las telarañas encima y manifestarnos. Un impuesto que no se usa para lo que te dicen que lo van a usar, te lo están robando. Entonces vos frente al robo tenés que reaccionar. No puede ser que el ciudadano, y esto lo digo en general, ¿no? Se coma los buzones que le venden desde el poder, cualquiera sea, cada tanto, ¿viste? Y las reacciones ocurren solo cuando sabés que te fundís seguro. No puede ser que si pensás que la podés capear te quedes piola en tu casa mirando cómo te expropian el fruto de tu esfuerzo. Sí, o quejarse sin quejarse, porque a mí me ven mucha gente por la calle, te pasará a vos también. Estamos conversando con el economista José Luis Esper, a quien le agradecemos. Digo, gane para esto, mirá, yo te llamo, te saco al aire y quejate, manifestate, tenés un micrófono que te escuchan cientos de miles de personas. No, bueno, entonces... Así no es. Así viejo joderse, entonces. Claro, no te quejes si no te quejaste. No, acá, a ver, la Argentina es un país, es una ciudadanía que está devorada por corporaciones. Este es un país de mafias y de kioscos. Algunas corporaciones se ven claramente. La corporación de la política, que siempre te dice que bajar el gasto público es incendiar el país, pero no tiene ningún temor, ninguna vergüenza en reventarte impuestos. La corporación sindical, todo un conjunto de mafiosos, en general delincuentes. Tenés otra corporación también muy importante, que es la de mucho empresario prebendario, los que viven de la teta del Estado. Ahora también hay un grupo de devorados, que somos todos los ciudadanos, que nos dejamos devorar también. Desde el año 83 nosotros votamos, y en democracia Argentina tuvo las dos peores crisis de su historia, que son la hiperinflación y el 2001-2002. Entonces, sí, en democracia, o sea, cuando vos elegís gobierno, hemos tenido las dos peores crisis de toda la historia, hagámonos cargo nosotros, los que estamos en el llano, de lo que pensamos, manifestamos, actuamos y votamos también, ¿no? Conversa con nosotros el economista José Luis Esper. José Luis, están mucho puestos los ojos en la bala de plata, que es la fina, el trigo. No puede un país vivir solamente expectante o esperando de un sector solamente que es el campo. ¿Y el resto? Y el resto es la estafa ideológica que ha sido siempre la Argentina. El resto es la estafa ideológica del Estado presente, la estafa ideológica de la sustitución de importaciones. Argentina es un país, ya te dije recién, devorado por corporaciones que le han hecho creer a la gente mitos que son mentiras, y la gente se compra esos mitos, se compra esas mentiras. Y por eso, al final, terminamos siempre rogando que haya una buena cosecha que nos salve. ¿Por qué? Porque todo el resto de lo que te hablan, la justicia social, con los sindicatos, la redistribución del ingreso con de la riqueza, ¿no? Toda esa historia. La redistribución de la riqueza, el sustituir importaciones, toda una gran mentira para que algunas corporaciones se enriquezcan, como las corporaciones recién te las nombraba, empresarios prebendarios. Que daban cátedra en el año pasado en el coloquio de ideas. Yo estoy aquí en Mar del Plata y hace unos años que asisto al coloquio de ideas por propio medio, ¿no? Voy por las mías, y el año pasado había empresarios como el señor Roca y otros que daban cátedra. Eran como escuchar a la santa palabra, y fíjate lo que pasó. Él lo tenés procesado. Bueno, ese empresariado, como fue Cristóbal López en su momento durante la década acá, donde en algunos coloquios era como si fuera Bill Gates. Se comía a los chicos crudos, ¿no? Exacto. Todos esos tipos que ahora están o procesados o algunos de ellos presos. Bueno, ahí tenés los representantes de ese empresariado prebendario que le hace mal al país. Con razón tantos años se estuvieron calladitos y no hablaban, ¿no? Exacto. También tenés políticos presos. Ahí tenés a la corporación política que tanto mal le hace a la Argentina. Y también tenés sindicalistas presos. Vos fíjate que estás teniendo presos a claros representantes de las corporaciones que se devoran a la Argentina. Fíjate que no tenés ningún empresario dedicado a la producción de trigo, a la producción de carne. No tenés un empresario de la energía preso. ¿Por qué? Porque el tipo que vive de venderle cosas al exterior,
un tipo que exporta o que produce cosas que al final se exportan, son tipos muy meritocráticos. Para poder venderle al mundo vos tenés que tener los papeles en regla, tenés que tener calidad. Ahí la prebenda y el curro del negocio no camina ahí, no camina. Como dice el cafetero en el mercado, se acabó el fiambre, dice, para no vendo más fiado, se acabó el fiambre, grita el cafetero Oscarcito en el mercado, basta de chamullo, dice. Sin embargo, en esta Argentina, donde la sociedad tiene responsabilidades en lo que nos pasa, porque ya votamos hace 35 años, la gente cree en el Estado presente, cree que tiene que haber retenciones para que los alimentos sean baratos, cree que tiene que haber retenciones para que la nafta no sea tan cara, cree en el Estado gigantesco que redistribuye ingresos, cree en la estupidez de que este sindicalismo te puede servir para defenderte algún derecho cuando tenés los trabajadores en negro. También, y de eso se trata mi próximo libro que sale el año que viene, acá hay una sociedad que es cómplice de este esquema que nos devora. Tenemos que cambiar. Por supuesto que Argentina tiene un futuro extraordinario como cualquier país, pero si hace las cosas bien. Por ejemplo, el G20, en materia de seguridad, Argentina, el G20 lo manejó bien, logró obturar sin violencia a los grupos violentos. Lo comenté hace un rato, sí, exactamente. Sin embargo, viste acá, se va al G20 y la gente de a pie vuelve a vivir la pesadilla que vive todos los días para poder caminar Buenos Aires. Pasa que no hay orden, no se pone orden tampoco. Bueno, cuando quisimos poner orden en estos días, en la reunión del G20, el orden se lo puso, y sin violencia. Entonces, si vos querés hacer las cosas bien, las podés hacer, pero tenés que hacer las cosas bien, viste. Yo, en materia económica, te diría, está más que trillado lo que tenemos que hacer, pero no hacemos, y por eso nos va mal. Vos tenés que tener una economía abierta al mundo, que compita, tenés que terminar con este cuento con olor a podrido, que es la sustitución de importaciones, que no sirve para nada, salvo para enriquecer a impresentables. Tenés que tener un Estado que sea pagable, no este delirio, te repito, de la señora gobernadora Vidal, aumentando entre el 38 y 50% un impuesto como inmobiliario rural, que ya era impagable antes. Impagable, ya Scioli lo había recontraaumentado. ¿Y dónde vas a plata? ¿Dónde vas a plata, José Luis? Bueno, a financiar la fiesta de estas muchachadas, digamos, ¿no? Con el argumento que si se toca el gasto público se incendia el país. Y tiene que tener mercados laborales mucho más flexibles. Este mercado laboral hiperregulado con estos sindicalistas chorros y mafiosos, para lo único que sirve es para que ellos se enriquezcan y para que haya un tercio de los trabajadores en negro. Sin embargo, la gente cree el cuento de la justicia social, ¿viste? José Luis, me toca un tema que es el tema del G20, y ya para esto agradecerte que nos hayas atendido. José Luis Pérez, economista, está conversando con nosotros. El ministro secretario Duhovne estuvo reunido con la gente del G20. ¿Estará buscando inversiones? ¿Qué puede ser eso? Perdóname, se me cortó un poquito, ¿me repetís? Digo que el secretario Duhovne, durante el G20, ya que hablabas del G20, estuvo reunido con la gente del G20. ¿Estará buscando inversiones para el país? Mira, las inversiones las hacen los privados contra privados. Eso de que el Estado esté buscando inversiones privadas es una cosa media ridícula. Nadie va a invertir en Argentina, nadie privado extranjero va a invertir en Argentina porque el ministro de Finanzas de tu país pase la gorra. Claro. Va a invertir si logra algún acuerdo con algún privado argentino para hacer algo. Yo eso nunca lo entendí de ningún gobierno, la verdad. Mandar buscando desde el Estado inversiones privadas, ¿qué? Eso es concurso en el medio. ¿Qué te dice el riesgo país hoy? Bueno, el riesgo país te está mostrando que si bien el financiamiento de la Argentina 2019 para el fisco, para el Estado, está más o menos cerrado, hay muchísimas dudas a partir del 2020 en adelante, porque ahí se termina groseramente en 2019 el financiamiento que nos ha proveído el fondo. El Fondo Monetario, si vos cumplís el acuerdo, te va a permitir cubrir más o menos los vencimientos de deuda del año que viene, bajo el supuesto que hay superávit primario igual a cero, déficit primario igual a cero. Pero a partir de 2020 Argentina tiene cerca de 40.000 millones de dólares que no sabe cómo los va a pagar, dado que ahí prácticamente se terminaron el 90% de los fondos del Fondo Monetario. Y en un contexto como ese, dado que hay dudas de que pueda volver o hay dudas de que Cristina pierda, o hay dudas de que Macri gane, entonces, bueno, si vos sumas las dos cosas, un riesgo político tan grande como que pueda volver Cristina, ojalá que no se dé, por supuesto, pero que tenés un Estado, además,
con semejante agujero financiero para el 2020 que hay que seguir a buscar esa plata en los mercados, con un gobierno tan antimercado como fue el de los Kirchner, que puede llegar a ganarse. Sí, tiene 35 puntos, no hay que minimizar, ¿eh? Sí, no hay que minimizar, entonces obviamente por eso tenés el riesgo país donde lo tenés, claro. A pesar que, te vuelvo a repetir, el 2019 te diría más o menos está cerrado el financiamiento. Yo creo que en 2019 para mí la preocupación es cuánta utilización miserable va a haber de los grupos violentos o del peronismo, de una situación social muy complicada de cara a las elecciones del año que viene. No hay riesgo así de una hecatombe monumental, pero sí hay un riesgo político y social importante, ¿no? José Luis.